Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre historias de vida a partir de cómo nos relacionamos con la indumentaria. Hoy estamos en un espacio un poco Estrecho, ¿no? íntimo, digámoslo así, estamos como muy íntimos. Nos tocó resolver la producción sobre la marcha, pero bueno, así es la vida. Hoy mi invitado se llama Sebas Rodríguez. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. A Sebas te conocí en una sesión de fotos con la marca de unos amigos que lo pueden seguir. Aquí les voy a poner el Instagram, Navidad de la Vida. Y nada, me gustó mucho como tu actitud. Bueno, es importante que aparte de hacer esto, una de las cosas que hago para ganarme la vida es ser fotógrafo. Entonces me gustó mucho y como ahora ando en modo cazando invitados por ahí, sí veo que tienen como algún estilo particular y me gustó mucho tu actitud. Bueno, vamos a invitarlo a ver qué onda. Voy a taxi. Y bueno, nada, o sea, para empezar, antes de caer en tu historia, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué haces, quién eres. Bueno, inicialmente gracias por el espacio y por invitarme acá. Sí, nos conocimos ahí en la sesión de fotos con Sol y Pedro. Bueno, no, yo soy Sebastián Rodríguez, soy profesional en mercadeo. Llevo trabajando en mercadeo casi 10 años ya, siempre estando bien, nos sigue mercadeo también. Tengo un emprendimiento de café, nosotros hacemos, entonces, Qué bien. como con un tipo de cosas. Y nada, El barista universal. el barista de Universal, así es, también saco por ahí en redes. Excelente, o sea que también a mí también me gusta muchísimo el café porque estamos en Boho Bakery y estoy inspirado. Se me hace por el espacio y el café está buenísimo. ¿De dónde viene su café? No, sabes que inicialmente me gustaba antes. Ah, Inicialmente no me gustaba tanto, de hecho en la casa, mi mamá siempre en al desayuno a la comida eran los café, y yo no le tenía como tanto el gusto porque me gustaba más el chocolate. Y ya con el tiempo como que empecé a probar, a conocer, monté el emprendimiento con un primo, entré a trabajar en una marca de acá, ¿cómo le digo? sí, ya la dijimos, ya dijimos. Ah, bueno, entonces No me la puedes decir. en Juan Valdez estuve trabajando también un tiempo, entonces ahí me empecé a formar mucho, a aprender mucho y aprender por ese camino. Y justamente acá no estoy trabajando ahora, también se está explorando un poco ese tema ya desde el otro lado de Juan Valdez, a ver, puntualmente desde Universal y desde la preparación y todo eso. Excelente, ya bueno, ahí te pido unos tips de barista después que terminemos. Sebas, bueno, a lo que nos compete el día de hoy, cuéntanos. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención y sobre todo desde el punto de vista masculino, cómo construir un carismático, bueno, una meterlo porque una cosa en lo que nosotros podemos tener en la cabeza, yo siendo niños, porque los niños son como que las personas más lindas con el tema de jugar con la imagen y probar cosas, eh, los adultos somos como más sesgados, por así decirlo, con las cosas. Pero en tu infancia, ¿qué recuerdas? Así como las primeras, no sé, o lo tenías consciente, el hecho de cómo te veías, cómo te vestían tus padres, obviamente porque son los que toman las decisiones con tu imagen. O sea, ¿cómo empiezas esa relación con tu imagen? Pero inicialmente yo creo que uno desde un chico está muy ligado a los gustos de los papás. Entonces, como querían que se viera uno, tienen para el colegio, la salida. Entonces, sí recuerdo que era mi mamá era muy estricta, pues como para la presentación personal. Entonces, le gustaba que siempre fuera los zapatos limpios, tenía que bien puestecitos, siempre andaba como con camisita, o así, camisita de botones. Pero con el tiempo, no en un espacio de tiempo muy grande, pues cuando tenía, no sé, 6 o 7 sí era muy así, pero conforme uno empieza a tener como más amiguitos, a relacionarse, conocer otras personas, otros gustos, ahí es donde uno ya empieza a ser un poco más consciente de qué le gusta y cómo le gustaría ver. Y ahí empezó la moda del fútbol, entonces andábamos con camiseta de fútbol, un poquito deportivas, Claro, además que la estética deportiva es como bastante estructurada. sí, Entiéndame que estructurado no digo que sea algo malo, sino como que tiene como muy, o sea, uno entiende que ya, a este le gusta, sí, le gusta el fútbol, le le gusta gusta el el fútbol, deporte. y hay como ciertos cortes, ciertos colores, colores como muy llamativos también. Sí, Sí, entonces me parece interesante. Es futbolero, te gusta el fútbol. sí, me gusta. Listo. Pero en ese momento sí era muy de a 8 días que no salía, no sé, o a una reunión familiar, a la iglesia, lo que fuera.
me quedé colocado en la camiseta de fútbol porque era como lo que veía también mis amiguitos, pues uno también se vino mucho en el entorno, entonces yo los veía todos con su camiseta de fútbol, ya fuera de un equipo de acá, de otra parte, de la inferior. Los equipos que te gustaran, obviamente. Exactamente. Sabes que a mí me gusta mucho el tema de los uniformes porque es como, bueno, yo pues soy súper intenso y súper analítico, pero es como que la gente se compromete muchísimo. O sea, esa pasión que tienen ya empieza a formar parte de su identidad. Total. ¿Cierto? Y es como que importa tanto que yo quiero que la gente sepa, sin que me pregunten, que este es mi equipo. Y obviamente cada equipo también tiene como su propia narrativa, ¿no? Sí, y de hecho también es un punto de conversación donde si vos estás por ahí parado con una camiseta de X de equipo, siempre alguien que te dice, ah, mira, pero sabes, ese equipo es... Incluso hasta te haces enemigos. Ah, bueno, también. Te diré muy extremista, ¿no? Obviamente. Sí, pero pasa. Sí, sí, sí. No, interesante. ¿Y en qué momento puedes decir que ya empiezas como a darle tu toque a estas otras cosas que pueden alimentarte de tu imagen manera? Están los padres, después están lo que le gusta a los amigos, no sé qué, pero ¿en qué momento empiezas a descubrir las cosas que te gustan a ti? No, yo creo que eso es un tema constante. De hecho, yo escuché un video tuyo anterior que dice que el estilo cambia todo el tiempo, pues es muy constante. Y dependiendo como la época o la etapa en la que uno está, uno como que va cambiando y va experimentando qué es lo que más le gusta en cuanto a eso. Entonces, yo recuerdo más o menos a los, bueno, tengo 30 ya, entonces más o menos a los 15, 16, donde ya era muy fuerte el tema de compartir con los amigos, estar todo el tiempo afuera, empecé a mirar a lo que más me gustaba del estilo, entonces empecé a mirar X marca, o cómo se estaban viendo ellos, era más ancha, más apretada. De hecho, en mi época, pues de 15, 16 kilos, pues estamos como por una muy similar. No, yo soy similar, no, que no, similar, no, similar. Entonces, esa época donde el pantalón era súper ajustado y luego se usa muy de moda, el skinny que es como volviendo otra vez. Entonces ya Ah, pero a la empezaba- generación Z no le gustan las skinny por suerte. No, no tiene que Sí, padecer eso. sí. Yo creo que a uno le quedó como que Siempre medio. rayón ahí. Sí, 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 por lo menos corte regular, medio Bota pegadito. recta. Exacto, Bota recta, correcto, por lo menos. porque ya, sí, exacto. Entonces ahí pues como mira, que me gustaba, me gustaba pues como en mi vida en esa etapa en ese momento. Y yo creo que por los 16, 17 empecé pues, como a construir ya mi gusto. Perdón, obviamente, que yo creo que una vez más de tema es como tu fácil de ser. Pero yo creo que por más de que uno sí tenga un estilo propio, uno está muy influenciado también del entorno y de los amigos, de la familia, con las personas que uno comparte. Entonces, sí, me empecé a formar un estilo propio, pero obviamente está ligado pues, con mis amigos. Y tu estilo cuando empiezas a formar no te cuentas con comentarios o con, no sé, gestos o reacciones del entorno que te hagan saber que no, que les incomoda, que no les gusta o... Sí, claro, pues, más o menos como por los 116, de hecho, después de cámara salí testigo. Ya Ah, sí, porque tenía, vinimos con productor, tenemos un productor que ya nos halló la gracia, el papá de Seba que vino. entonces yo en esa época tenía un corte de cabello en particular, entonces yo me hacía, No muy particular, descríbenos eso particular. no sé si te tocó, pues, ahorita que estamos hablando de fútbol, pues puntualmente, que en ese momento está muy de moda Neymar, que ya en brasileño, ¿cierto? Entonces él en esa época tenía como una especie de cresta, era como una cresta así, que es como rapado a los lados, el pelo largo arriba y no se lo paran. Pero tenía el pelo muy largo atrás, solamente de aquí para abajo, que acá en Medellín son las famosas polas. Y entonces las tenía muy largas. Y para mí en ese momento me parecía espectacular, pero obviamente la familia, mis papás, sí, no, como, estás así, y siempre que me va a motivar a cortar el pelo, para cortar, para cortar. Ahí ya me di cuenta que, por más de que me gusta. Pero ¿cuál era la razón por la que no le gusta? Porque es muy poco estético, realmente. Yo veo ese mismo corte de pelo hoy en día y digo, no, Pero sí, en ese momento. esas son las cosas que a mí me interesan de esta conversación. Ah. Cuando decimos poco estético, ¿qué queremos decir? O sea, sabemos a alguien así y a qué nos referimos. Pues yo puntualmente como lo veo, este no es un corte que sea de una forma muy presentable. ¿Por qué? Porque para que te des una idea, pues, era muy rapado a los lados, el pelo muy largo, parado, así en forma de cresta, y el pelo de para abajo era mucho más largo que el de arriba y de los lados. Entonces, no tenía una forma, pues, que uno digas muy presentable. Entonces, yo también entiendo que cuando las personas me ven, dicen que pues, ya, cortate el pelo diferente. Entonces, ahí es cuando empecé a sentir que ciertas personas me veían muy
qué estilo no te queda bien, deberías como mejorar un poquito, cambiar. Interesante porque sabes que yo creo que la gente proyecta mucho de lo que piensa, de los constructos que tiene en la imagen propia y en la imagen de otro. No voy a decir que es este el caso porque no estoy dentro de la mente ni de otra mente, ni de las ni de tus padres, ni de tus todo, ni qué sé yo. Pero es que hay un tema, incluso me atrevería a decir, medio clasista en el tema de cómo vemos a las personas. ¿Sabes qué? Que la gente casa como que, bueno, a este le gusta el deporte, bueno, ahorita es una palabra que existe. Es Ok, vale, sí. ¿sabes? Como que, sí. Ah. Y a este, entonces este es rockero, entonces seguro es drogadicto. Y este es, no sé, tiene unas rastas y entonces es como marihuanero, ¿sabes? Como que, o sea, la gente como que casa los estilos así como, o si alguien que está, no, ese se mete la camisa por dentro, tiene el cabello muy peinado, esta persona es, ¿cierto? Cuando, pues, no me salieron los políticos andan detrás y roban, ¿sabes? Es como que, y eso es lo que a mí me gusta muchísimo del tema. ¿Cómo se sentía el querer usar un corte de cabello en específico y el escuchar los comentarios de que no lo... No sé, yo creo que era muy particular porque también es un tema que era de moda, entonces uno no se quería salir de la moda, básicamente, porque pues ya, Yo no quiero pertenecer. claro, uno quiere pertenecer y de alguna forma puede generar cierto rechazo como en el grupo universal, pero es sabe, ya esto no importa tanto, pero en ese momento, cuando uno tiene 15, eso es muy relevante para uno pertenecer a alguna parte, ¿cierto? No, cuando uno tiene 15 uno no es gente, uno no se... Sí. O sea, no tiene una Lo que personalidad diga. formada todavía. Exactamente, entonces, de alguna forma sí generaba cierto rechazo y de hecho, pues, mis papás suelen que por ahí, de pelo, cortes de pelo, caucho y cortes de pelo. Y el día que me lo dejaron de decir, ese día me lo corté yo solo. Porque ya, como que me dejaron ser, de alguna forma, como que hubo un tiempo que ya me dijeron, ellos perdieron la lucha, fue como, no, ya, él De no que lo va a quiero, sí. sí. Y me dejaron ser un tiempito, y ya, cuando me dejaron ser, como que ya logré tener el tiempo suficiente que yo quería hacer, porque me los llaman porque yo solo. Entonces, de alguna forma, por O sea ahí. que tampoco fue un issue, fue un problema No, grave. no. Pero, pues no fue un problema grave, pero sí era un tema de comparación muy frecuente en la casa cuando yo estoy ahí. Tenés que ver más presentable, pues porque yo lo entiendo también. El hijo, No, claro, a ver, que se vea pues como presentable. los papás siempre nos van a decir cosas buscando lo mejor para nosotros. Exactamente. En su construcción de Y en ese momento yo no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente, pero en ese momento ya pero parte el tema, porque te canciones, lo de moda, mira, todo el mundo es así, pero en ese momento la limitación también. Sí, no, y lamentablemente, o sea, yo creo que lamentablemente todos pasamos por en la adolescencia y lidiamos con reprimir ciertas, ay, quiero probar esto, quiero probar tal cosa. Incluso creo que por eso es que ahorita o sea, como que la crianza moderna genera un poco de ruido en las generaciones anteriores porque se le dice a los padres que sean un poco más abiertos con que los niños prueben cosas desde muy pequeños para que cuando lleguen a la adolescencia tengan un poquito más de seguridad, ¿no? Claro, y el tema de pertenecer, lo que te estamos diciendo es bien importante, y más porque también, aquí cayendo en cuenta lo que estabas hablando, y es que yo también en cierto momento de mi vida viví en Bogotá. Entonces, este tipo de deporte que yo tenía es muy representativo en mi vida. Les iba a decir que los estilos son completamente Exacto. ciudades, ¿no? Entonces, cuando yo estaba viviendo allá, también siento que yo, de alguna forma, quería hacerme notar de que yo no era de allá, sí, que era de acá. Entonces, de alguna forma, también era como un punto a tener en cuenta que yo me quería diferenciar o ser de otra ciudad. Es que el estilo, o sea, el sentido de pertenencia, a eso yo le llamo la mirada del otro. O sea, porque uno está atravesado por la mirada del otro. El otro puede ser tu familia, la sociedad, el estado, incluso, no sé, donde vives. Y otro es lo que uno quiere, ¿cierto? Pero a veces uno, como uno quiere pertenecer, no quiere sentirse incluido, se deja atravesar por la mirada del otro. Y tu mirada también atraviesa a otras personas. Total. Sabes que yo no soy de acá, o sea, no nací aquí. Y entonces entiendo que este es un país de regiones muy marcadas. Y al mismo tiempo, como es de regiones muy marcadas, cada región es como muy regionalista con su propia identidad local. Sí. Obviamente pasa que las ciudades más ricas generan unas entidades mucho más fuertes. Eh, porque, bueno, eh, yo quiero que me asocien con lo bueno, que Medellín es la única que tiene metro, entonces es una ciudad moderna, y ciudadanos que... Y ahorita con el boom y de la gentrificación y del turismo y todo eso, entonces entiendo, claro, que en cambio Bogotá es como una mezcla de todo, pero también tiene como Una una mezcla de identidad. culturas, pero es como finalmente como se ciudad como general de nadie. Exactamente.
¿Y qué pasa con las capitales? Pero igual sí es un tema complejo y mira que relacionándolo pues con otros videos que vi del canal y es que es algo que no muchas personas pues, no saben, se los he contado, pero por ejemplo yo estando allá sentí mucho rechazo por ser de acá. Entonces, de ahí hay un punto de partida o de donde en cierta parte uno quiere pertenecer a un grupo, pero cuando uno está siendo tan rechazado, uno también se quiere diferenciar. Entonces ya no me quiero pertenecer a ellos, sino que sí quiero que me vean diferente y aparte. Entonces allá, de hecho, bastante más bullying, cuando me hacían mucho bullying por ser de acá, por tener gafita. Entonces, era bien chocante y me decían, de para su ciudad, de para su pueblo, de no sé qué, era muy, muy fuerte. Entonces, eso también hacía que yo me quisiera, ya quisiera mostrar más mi identidad, que era de aquí. Claro, qué fuerte. A mí no me pasa eso y ni siquiera nací en el mismo país. O sea, que me digas eso me parece muy loco, pero en algún momento me gustaría como indagar con algún historiador o algo de dónde viene esa necesidad de estas Colombias de querer ser, o sea, tan separadas una de la otra, cuando, o sea, y con mucho respeto digo que por lo menos entre mis ojos que no nací aquí, todos son colombianos. Sí, claro. ¿Sabes? Como que hay como que ciertos matices Y que después marca mucho el regionalismo, entonces se refiere con eso, pues, se refiere con ese, o nadie que haga eso. no, y ahora en la modernidad creo que también la marca Medellín como ciudad de la música urbana y Ajá. ¿sabes? Como la Comuna 13, la música de graffiti y de no sé qué. Exacto, en cambio Bogotá es como más, la ciudad con los rascacielos y con... Yo Bogotá lo veo como una ciudad más cultural. Exacto, sí, aparte que tiene una vida como que más alternativa, pero claro, todos los movimientos sociales en las capitales son donde termina pegando punto, porque los poderes que hay en los ministerios que hay, como que, y siento que Bogotá, a mí me gusta mucho Bogotá, porque uno está ahí como que siente ese espíritu contestatario que tiene como la gente que es como más rockera y todo eso. Y aquí es como que Me parece súper antes de empezar de que sigo el otro producto, no me gustaba ni poquito porque de alguna forma cuando yo estaba muy chiquito estaba formando mi grupo de amigos y me llevaban para allá. Entonces como que corté con toda la vida que tenía acá para crear una nueva vida allá, yo no quería ir. Y ya después volvimos y toda la cosa y con el tiempo le empecé a coger con mucho gusto. Entonces por el trabajo voy seguido, estoy yendo como cada 2, 3 meses, 4 meses, y ya creo que disfruto mucho y ya un cambio como de perspectiva positiva, y ya disfruto mucho ir a la Bogotá. Y no sientes que eso también te puede nutrir como en la parte del estilo, porque sabes que cuando uno se despierta, bueno, imaginando que vas a salir en la mañana, tienes una vida donde te paras en la mañana y te bañas y te vas a vestir, es en todo el proceso de la rutina matutina. Todos tomamos decisiones frente al espejo, frente al closet, perdón. Y ahí, cuando vas a tomar la decisión, bueno, ¿qué me pongo hoy? Que la gente dice, me puse lo primero que vi. Está demostrado estadísticamente por estudios de que esas decisiones están condicionadas por, por la cultura, por la política, por la economía, obviamente, todo. Ahora no sientes que como ese ir y venir de una ciudad a otra también modifica tu estilo, un poco. También porque está el factor clima, que es distinto. Sí, yo eso te iba a decir, ahora que me están diciendo los factores, el factor clima también es, pero yo creo que a la altura, pues, en ese momento, que me influya, no, pero obviamente uno sí, pues, bien, como cosas muy, si a uno le llama mucho la atención, uno ya puede aplicar un mismo más fácil. Entonces, si no sé, si todavía es persona que sabe, sino con un polvo, una chaqueta, con algo, sí miro la forma de adaptarlo acá, que también vos sabes que acá está todo el tiempo porque llueve y a la hora está haciendo sol. Pero como que son influencias ya tan fuerte, no, yo creo que ya Saturno tiene un estilo ya de una forma más marcado que antes. Sí, podía tener varios. En ese tiene un estilo más marcado, pero sin embargo, si veo algo que me gusta, ¿por qué no? Ningún problema. Seba, yo es momento de la pregunta. La pregunta tema que uno tiene conversaciones previas antes de llegar a estos lugares. Hay un elemento del estilo que ni siquiera es que yo lo he buscado, me lo he encontrado en las conversaciones con las otras personas con quienes he conversado acá, que siempre se repite. Y en mi propia historia, ese elemento ha sido súper importante, porque lo descubrí muy tarde, que mi cabello era crespo, porque siempre me rapaban la cabeza. El cabello. Sí. Hay una construcción alrededor del cabello, tanto para hombres y para mujeres, y para cada uno de los géneros es como diferente. ¿Cierto? O
sobre todo en este lado del mundo, por ejemplo, imaginamos a la mujer con curvas, voluptuosa, con el cabello largo, liso, Sí, no de otra forma, sino liso, ¿no? Y con los hombres, tal vez no imaginamos como que tenga, como que más bien como que un cabello muy llamativo del hombre genera esto, como lo que me dijiste de que no veas presentable, sí, se decía con el arte, ¿cierto? Como que no llame mucho la atención por ahí. Llama la atención con otra cosa, pero con eso no. con eso no. Em, pero también como que una cosa es que tengas cabello y que hayas un perfecto cabello y otra cosa es que no tengas cabello, Exacto. ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre la ausencia del cabello. Bueno, pues ese cabello, en mi caso, fue hace más o menos 3 4 años. Y yo sí lo empecé a notar, pues empecé a notar que, no sé, trabajando en el teclado y había mucho pelito por ahí, o cuando llegaba y me levantaba, pues miraba la almohada y también había mucho pelo ahí. Y ya al espejo, obviamente, ya empecé a ver muchas entradas y espaciecitos. Y como te estaba contando ahorita afuera, yo soy muy malo como para ese tipo de cosas, como peinarme de alguna forma rara para tapar algo que no sé, pues soy muy malo como para ocultar cosas, como para fingir, como para pretender. Entonces yo dije, ya, me estoy quedando algo y hay que tomar la decisión como viene. Y soy muy malo para eso. Pero en un momento te cuestionaste como que de verdad me iré a quedar calvo, o es que tengo una enfermedad, o es que tengo alguna cosa, o algo me está generando una reacción que tengo que el cabello. No, O sea, lo supiste. sí, yo lo supe, de hecho, obviamente investigué y toda la cosa, y por ejemplo, tengo entendido, según lo que investigué, que ese tema es una herencia por parte de la mamá. Entonces, y por parte de mi mamá, mis hijos también. Solo hay uno que es, pues, como que la mamá, y los otros son calvitos. Entonces yo dije, ya sé para dónde voy, ya también una cosa es de pronto unos espacios, que uno diga que de pronto por acá, arriba, yo qué sé, pero sí ya me hay muchas entradas también. Entonces yo dije, no, ya eso no tiene que ver con ninguna parte. Entonces, no, con toda la actitud, pues como con las ganas de verme bien, pues, tal vez hemos estado hablando, yo mismo me corté el pelo, yo mismo me lo corté, de hecho, traté de hacerlo como la mejor manera yo solo ahí en la casa, y pasó algo muy particular que nunca he sabido si era que la gente es muy amable conmigo o no, pero me dijeron que me veo mejor así con pelo. Entonces, puede ser un tema que de pronto a algunos les golpee la autoestima. En el caso mío, no voy a decir que no, pues todo el mundo con pelo y gusto yo no, y lo que hablamos ahorita también, el estilo es cambiante, como mencionabas, y obviamente, pues yo en este momento veo un cóctel nuevo y wow, pues ese me gustaría. Si tuviera pelo, ese me gustaría. Pero creo yo que todos en la vida es cuestión de actitud y yo lo tomé con la mejor actitud, siempre tratando de verme presentable, pero también lo que te digo, peinarse de forma rara, para mí no es luce presentable. Y nada, lo tomé como vino, como caía, y lo bueno es que muchas personas me han dicho que me veo mejor así, entonces, Bueno, también hay que contar que y lo dijiste al principio, estudiaste mercadeo y soy una persona que sabe vender a sí mismo. También. Una persona que sabe puede ser, mostrar muy bien a sí mismo. Eso está bueno, porque eso es como resiliente, como que, bueno, listo, tocó calvicie, yo veo cómo arreglo esa marca. O sea, esa marca sigue adelante, mi marca personal sigue adelante. O sea. Mira, dijiste también hace rato que el fútbol es una de las cosas que te gusta mucho. Y resulta que dentro de la estética del fútbol, que yo decía que a veces como muy estructurada, sí, los cortes de cabello son parte de la moda, tendencia. O sea, moda. uno ve casi que uniformados a algunos hombres en la calle, más en un país futbolero como Colombia, eh, porque tiene el corte que lleva tal jugador, Sí. ¿cierto? A veces no siento que eso te desencaje o te deje por fuera o no ha significado nada. No es tanto como que me dicen que ahí me ven por fuera, no. Es lo que te estaba diciendo, ya sí, obviamente le levanta a uno el ánimo o el ego, no sé, no le llaman la autoestima, uno querer hacer algo que básicamente todo el mundo, o la gran mayoría puede hacer, tener pelo y peinarse, y que uno no lo puede hacer. Entonces, obviamente, como que nos levanta ánimo, hubo un momento donde sí me dio muy duro el tema del ánimo, entonces sí busqué alternativas, entonces el implante es carísimo, también vi, había una famosa peluquería que colocaban un tipo de peluquín que era lo mismo, yo empecé a justamente eso era, pues como que yo empecé a ver como eso sí funciona, qué tal, y he visto un montón de videos donde se tiran la piel y salen sin pelo, entonces yo dije, ¿para qué me voy a poner en esas? Pues me parece muy innecesario. Entonces,
Obviamente uno sí ve con la tendencia de ver, como están viendo el fútbol, como los pintan de colores, el eSport, que por ejemplo están muy de moda, y en ciertos momentos sí me gustaría, pero creo que ya estoy, o ya lo tengo muy normalizado, que así me veo bien, y que constantemente personas de mis círculos de palestino, como no, eso que es bien. Y cuando yo le pregunto a alguien, como, "Ay, ¿sabes que mire que hay un implante que vale X plata, pero así te ves bien, es mejor que antes"? Entonces, eso me ayuda mucho a recordar el tema, que en realidad no leo la normal, yo el tema de y que pasa con el No, bueno, genial. La seguridad de uno es una mascota. pero no es algo que salió de la mañana, de la noche a la Claro, mañana, claro. es algo de uno fortalecerse a sí mismo, cuando uno quiere tener un corte de Es pelo, un duelo, me imagino, ¿no? De hecho estoy sí, sí, pensando sí. en que no lo voy a poner en el mismo nivel, como perder una extremidad o algo así, pero sigue siendo una parte del cuerpo que ya no está. Sobre todo porque la tuviste. Sí, No fue claro. como que, no fue como que, no, siempre tuvo alopecia desde, no tengo mucha información sobre la alopecia, no sé de cuándo puede empezar y tal, pero es una parte que ves que los otros seres humanos sí tienen en su cuerpo, porque es una parte visible, no está Sí. teniendo, y obviamente pues, además que vivimos en un lado del mundo donde la gente le encanta dar opiniones que no pidió. O sea, que nadie le pidió, ¿sabes? Como que estás más gordo, te ves bien, te ves mal, o sea, como que nadie te preguntó eso, Ajá. pero la gente opina, ¿no? Y sabes que, mira, que me hiciste acordar, la gente opina cosas que no me preguntan. Entonces, por ejemplo, cuando tenía el pelo y se me estaba cayendo, compañeros del trabajo, como, "Ay, ¿ya te diste cuenta que se te está cayendo el pelo?". Entonces era como, los que pregunté, pues, pero entonces, ahí es cuando la autoestima comenzaba a ser golpeada. Y yo creo que lo mencionaste muy bien, creo que es un duelo, y te lo estoy mencionando como tan tranquila, tan normal en ese momento, porque creo que es un duelo que los duelos normalmente superan la gran mayoría de casos. Entonces, creo que ya lo normalicé de una forma que para mí ya es completamente normal. Pero si me lo preguntas, sí te diré, que me gustaría tener de nuevo, sí, pero es porque uno ve lo que hablamos del estilo, cambiar, toda una cosa. Pero que yo quisiera tener de nuevo no significa que no, pues me estoy sintiendo mal como soy claramente, porque ya lo tengo como un normalizado. Es que bueno, es un elemento más para experimentar pues, y para probar. Sin embargo, creo que todavía pues, porque existen las gorras, los sombreros, las boinas, o sea, esos elementos los usan. Claro. Y yo creo que todo ese tema de la alopecia me ha llevado a buscar alternativas en estilo con el fin de sentirme bien yo mismo, de alguna forma también verme mucho mejor de cara a las personas, ¿cierto? Entonces, porque no es lo mismo, pues, como, ya como te lo explico. Yo lo que busco es como a través de cómo me visto, cómo me arreglo la barba, el perfume, pues yo qué sé, ese tipo de cosas como suplir esa ausencia, porque entra a uno le hacen chistes, que esté calvo, que yo no sé qué. De hecho, para el tema de las mujeres también uno no puede ser tan atractivo como otras personas. Entonces, yo lo que he hecho con el tiempo, entonces tengo también muy normalizado, es que a través de mi estilo, cómo me visto, cómo me veo, cómo hablo, tengo muchas comunicaciones importantes, justo como surgió ese tema de confianza, un tema de confianza, como para sentirme mejor y sentirme más, y verme mejor. Dijiste algo súper clave que ya tenía en la mente de preguntarte, y era que si no sientes que ese tema de la calvicie te juegue en contra o te reste cosas para ir a la vida, sea conseguir, conseguir pareja, conseguir trabajo, o sea, como que sientas que tienes algo que rellenar porque tienes una carencia que te hace menos. Sí, sí, pues yo creo que eso es lo que uno piensa inicialmente. Pues uno sí se siente, sí, podría ser menos o podría ser diferente, o como lo que estás mencionando ahorita, que completo, pues porque todo el mundo sí lo quiere y uno no. Eh, y inicialmente sí me sentía así, pues como como qué puedo hacer, pero no, pues yo, por mi forma de ser y por lo que hice el tema del mercado, yo siempre busco como darle la vuelta a las situaciones y no quedarme en lo malo. Entonces, me empecé a ver, yo creo que me empecé a ver diferente. Creo que desde que pasó todo el tema de la alopecia hasta el día de hoy, mi estilo ha cambiado mucho. Me decía como una forma mucho más básica, mucho más tranquila. Entonces, empecé a buscar una forma para ser diferente, de una forma, no llamar la atención de una forma muy llamativa, pero que sí cuando me vean dirán cómo se viste bien, cómo se viste de bonito, cómo se viste diferente. Y ya, obviamente, ya sí, con gorras, con gorros, pero allí sí los utilizo. No, me encanta todo lo que dices porque todo se reduce a seguridad. Tanto que si
tienes una particularidad que se salga dentro del constructo de la normatividad, aunque yo no creo mucho en eso. O sea, tú conoces a algunas personas encima y te das cuenta que todo el mundo está loco. Sí. O sea, te das cuenta que todo el mundo está rayado, tiene su cosita por ahí. Así sea la persona más que cumple con todos los requisitos que la sociedad nos pone. Todos tenemos nuestras cositas, ¿no? Entonces me gusta mucho que remarques lo de la seguridad. Te iba a preguntar si en esas, o sea, ¿qué cosas usas en tu estilo? Porque dijiste, no, bueno, veo con qué más juego, aparte de, lo olvidemos por un momento ya del tema de la ausencia de cabello, de la alopecia, como para complementar. Y porque yo, o sea, como te tomé fotos, vi que sí eres una persona que llama la atención. Eres una persona que llama la atención porque se ve que tiene una estética cuidada. Y sabes que a los hombres, dentro de la cultura machista en la que vivimos, tener una estética cuidada no es tan aceptable. Sí, ¿Sabes? Porque entonces ha habido muchos avances y hablábamos antes de empezar a grabar que ahora las barberías son casi como que adentro porque te ofrecen un montón de cosas, te ofrecen masaje, te ofrecen, o sea, hay videojuegos, puedes consumir licor, qué sé yo, y se crea como esa estética, pero aún sigue siendo como normativo de cierta forma, ¿cierto? Pero, pero no sé, porque también vi que tienes tatuajes, no sé si los estilos de música también alimentan como que, o si te sientes parte de una tribu urbana que alimente tu estilo. ¿Tanto Ok. sobre eso? No, en este tema, yo creo que es como conforme van pasando las experiencias. Entonces, sí está que de alguna forma yo me he visto un poco más urbano por la música que me gusta, porque siempre me ha gustado el rap, el reggae, el reggaetón también, me gusta mucho la salsa clásica. Entonces, son géneros muy, muy urbanos, muy de la calle, que sí han llevado como que mi estilo sea ese, y eso es como para acá lo que mencionaba ahorita. Antes yo trataba de vestirme muy, muy al punto, por ejemplo, cuando iba a trabajar iba muy correcto, con camisa, de hecho, mi primer trabajo iba con pantalón que me vestía hasta mejor que el gerente, pues, porque era mi primer trabajo. Pero con el tiempo sí fue como encontrando mi estilo, entonces va muy ligado al tema de la música, y ya todo el concepto, pues, como que he creado en cuanto a mi estilo, pues digo creado no porque sea pensado, sino porque sea, así se ha desarrollado, se me va por un tema de cómo soy yo y las cosas que han pasado en mi vida. Entonces, me hice muchos tatuajes, de hecho no se ven pues porque estoy así con manga larga, pero la gran mayoría de mis tatuajes tienen que ver con temas de espiritualidad. Entonces yo tengo muchos temas de budismo japonés, de temas así pues como de energías, y todo también me ha llevado a cultivar pues como un estilo muy enfocado en eso. También en temas de colores, pues por ejemplo cuando yo estaba aprendiendo todos esos temas, me enseñaron que los colores, no sé, vos que sabes más de temas, los colores ya tipo oscuros, por ejemplo el negro, el gris, el vino tinto, el blanco, pues que no es oscuro, pero como una tonalidad que pues neutra, sí, más neutra, eh, ayudaban también como que liberar las energías, a ver que uno también físicamente se veía mejor, llamaba más la atención de las personas, era más atrayente, también transmitía más seguridad cuando uno se veía en el espejo. Entonces todo ese tipo de temas que yo aprendí pues como que no sé, porque de hecho también estudié, claro, obvio, entonces tengo pues tengo unos estudios en meditación budista, terapia alternativa, y todo eso también me llevó a brincar pues como todo lo que me gustaba en temas de música y cómo me quería ver, con también temas de colores y cómo me quería proyectar hacia la gente, pues y hacia mí mismo, también cómo me quería ver. Y por eso tengo pues como ese estilo, por eso tengo un montón de tatuajes, pero casi que todos mis tatuajes, tengo muchos, solamente hay dos o tres que tienen que ver con que mi perrito, Ya. cosas así, pero los demás son importantes. Y es porque yo lo hice intencionalmente, quería como plasmar también todos mis gustos y que para hacer de una forma como una conexión entre lo que me gusta y cómo me quiero. Excelente, no, me encanta. Además, creo que nunca había conversado con alguien donde el tema de la espiritualidad influyera también y me gusta mucho lo que dice el tema del budismo y tal, como que las creencias orientales también tienen su estructura, pero son como un poquito más abiertas, pensaría yo, en ciertas cosas que de este lado del mundo, ¿no? Como que, porque por ejemplo, vivimos en un país extremadamente católico, a pesar de que es un estado laico, donde se permite, o sea, donde hay libertad de culto, pero la religión es como
cuando estamos empezando a grabar, estamos que cómo eliminamos la sombra. La religión es como esa sombra que siempre nos acompaña, ¿no? Como que el constructo de que pensará la iglesia y que pensará Dios y que pensará todo eso. Eh, y cuando vives, o sea, ¿cómo haces el proceso de encontrarse con otra forma de pensar? Sobre todo que dices que no, que me gusta el budismo, me pone que es una cosa que está muy lejos de... Sí, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando yo empecé como a trabajar junto a ese tema, incluso como con un maestro, con una escuela que literal enseñaban casi que de toda la religión. Y entonces, por más de que ellos estuvieran metidos en el tema del budismo, ellos no lo veían como Buda es un dios o el Salvador o como lo quieras ver, sino como un guía. Y lo mostraban más que como una religión, como un estilo de vida, no lo veían como una religión básicamente. Entonces, hablaban de Dios, pues, de Jesús, hablaban de Mahoma, de Moisés, de muchos más, pues como de otras religiones, de Shiva, que es el hinduismo, pues un montón de cosas donde lo que ellos querían plasmar era básicamente lo que te guste, lo que te sirva por él. No, no lo metieron, no tanto como lo que estamos hablando de que la religión es estricta y que tenés que hacer esto y eso. El sincretismo que llaman, unir como... Exacto, exacto. Entonces, de hecho, es un creyente de Dios y fue iglesia cristiana. Y de hecho, hace poquito empezamos como con el tema. Pero es porque ninguna cosa choca con la otra. Porque la idea, como yo veo el tema de espiritualidad, yo no lo veo como una religión, sino es un tema de crecimiento personal, de sentirse bien, de conectar con uno mismo, con la gente, con el entorno, de hacer cosas correctas. Y pues, obviamente, saliéndonos un poco de todo eso, pues sí, ese tipo de pensamiento, de aprendizaje, me llevó mucho a trabajar mucho en mí mismo. Entonces, en leer demasiado en temas de budismo, de crecimiento personal, de temas de espiritualidad, de energía, que yo no sé para una cosa o la otra, que Dios va por un lado o que Dios va por el otro, sino que para mí todos son ya. Entonces, pues, construyo de alguna forma mi personalidad y o sea, estilo, y me relaciono con la gente, con el entorno, con el trabajo también. Entonces, Me encanta porque creo que nuestra generación y las que vienen después de nosotros tienen este elemento disruptivo para las generaciones anteriores de querer primero cuestionarse, como que bueno, ¿por qué no puedo mirar a otros lados? Y también como no luchar tanto con la tradición, aceptarla, pero adaptarla también a uno, pues me refiero en este caso al tema católico. Y es como que todo lo que me sume para mi bienestar, claro, y mientras yo no esté jodiendo a nadie, no te, es como que eso es lo más importante. o sea, vivir y dejar vivir, ¿no? Me parece como que muy chévere. Y no, y se nota porque eres una persona que habla como muy seguro de sí mismo. Y obviamente, pues todos estamos vivos, todos tenemos alma y todos sentimos. Y como que yo creo que esa necesidad de pensar que hay algo, como lo quiera llamar, que nos acompañe, es determinante incluso, como lo dijimos ahorita, hasta para la forma en la que te viste, porque, o sea, los monjes tienen una estética, Obvio, ¿cierto? Como obvio, que todo el mundo. esto, y obviamente la señora que va a rezar y se pone un pelo y el está diciendo con mi estética. Entonces, También es una estética, sí. sí, 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 o sea, como que es que la religión es yo creería que la hinchada a la que más obvio que se realiza, que pertenece por como se ve, ¿cierto? Total. Y bueno, no, me ha encantado la reflexión. Lo último que te preguntaría o que te pediría es, eh, que a todo el mundo se le pregunto, porque yo creo que el tema de los podcasts que ha hecho que triunfe de estas conversaciones es que las personas nos encontramos en la historia de los, ¿cierto? Como que yo veo un podcast y cualquier cosita, uno a lo mejor pensará que la cosa que menos importante uno soltó, a otro le puede llegar y conectamos. Y sobre todo en un momento histórico que estamos viviendo, como que nos estamos tan desconectados porque tenemos tantas cosas que nos alejan hace años pasamos una pandemia, por ejemplo, que nos obligó a enclaustrarnos o encerrarnos en nuestras casas, pero después como encerrarnos en nosotros mismos. Siento que este tipo de cosas suman mucho. ¿Qué le puedes decir a alguien que está lidiando con cómo, no sé, que en el espejo no se encuentra, o que su imagen le gustaría que fuese otra, o que no encuentra cuál es su imagen? O sea, ¿qué le puedes recomendar tú a alguien que tú sí has trabajado en eso? No, que se arriesgue, que lo intente. Uno tiene que verse bien es para uno mismo inicialmente, trabajar en uno mismo no necesariamente tiene que ser para que los otros lo vean bien. Ya cuando uno se siente bien uno mismo, creo yo que es una muy buena forma de partida para empezar a construir lo que uno le quiere proyectar a las demás personas. Entonces,
si siempre ha pensado que le gustaría vestirse de cierta forma, tener el cabello de cierta forma, hablar, porque no solamente el tema del estilo y la ropa, sino también cómo uno habla y cómo, tanto la comunicación verbal como la no verbal, cómo le gustaría expresarse, qué para utilizar, pues cuando ya de alguna forma construyó como lo que le gustaría ser, sí, pues para sí mismo, ahí sí empezar a trabajar para verse o proyectado para los demás. Entonces, mi consejo principal es que se arriesgue, que lo intente, que confíe. Muchas veces el tema es que uno tiene dudas, que es donde entra un golpe a la autoestima, al ego, al orgullo, que uno cree que se va a ver ridículo, que no se va a ver bien, si de pronto una persona le cuestiona que por qué se coloque aquí esa camisa, si le gusta, póngasela, pues utilícela, que se arriesgue y que de alguna forma busque lo que más lo haga tranquilo para sí mismo, pues porque finalmente las personas pasan y van a decir, qué zapatos son bonitos, qué zapatos son feos, pero sigue derecho. Claro, entonces lo importante es que se encuentre a sí mismo, que se guste a sí mismo y ahí sí empieza a construir para adelante, para que le, cómo le gustaría verse junto a los demás. Y yo creo que la seguridad o la estética, cómo le gustaría a uno que también lo vean, depende también de uno mismo. Entonces, que se arriesgue, que se vista como le gusta, como siempre ha querido, que se ponga los colores que siempre ha querido, los zapatos, lo que sea, que, o sea, que utilice lo que siempre ha querido y pues ya arriesgue. Lo que puede pagar es que cambie el estilo y se vea de una forma diferente. Siga Lo probando. importante es arriesgarse, confiar en que todo va a estar bien. No, me encanta, me encanta. No hay nada más atractivo que la seguridad para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Eva, por la conversación. Gracias a Mojo Bakery por prestarnos el espacio para grabar. Y gracias a las personas de producción, que ha habido un equipo de producción detrás de cámara. Y bueno, nada, recuerden que acá en el canal de YouTube y en Spotify tienen más episodios, más historias de vida para que chismeen, vayan, comenten, compartan. Mi nombre es Julio Suárez y esto es PX Fix.